Esa niña era hija de unos aleluyas. ¿Quién conoce a los aleluyas? Los aleluyas son los que van con falda, Biblia en la mano aquí y pantalón de tela, como los rabacucus. Esa niña creció con mucha felicidad porque ¿quién no es feliz con unos padres cristianos? ¿Cierto? Aunque los padres cristianos son un poco psicorrígidos porque ellos son temerosos de Dios, y hay veces los niños juzgan y hacen señalamientos, quizás porque el papá no es tan justo, pero al final, una vez estemos arriba, Dios nos llamará cuentas a nosotros, sus padres, y nos dirá: ¿qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste con tu hija? Cuando era adolescente, Ana recibe una noticia: su padre acaba de morir. Pero en el momento en que muere su padre, ella estaba muy tranquila porque veía a su madre que estaba demasiado tranquila también, porque confiaban en el Señor. Su padre acaba de ir al cielo y su madre, su fortaleza era Cristo. Entonces lo toman de buen ánimo y pasa ese suceso, y Cristo es quien fortalece a esa familia. Cuando Ana tenía 19 años, conoció a Fercho. ¿Quién está esperando a Fercho aquí? Fercho fue con quien se casó y vivió felizmente por mucho tiempo. Ambos le sirvieron al Señor. Ellos iban a una organización cristocéntrica como la que usted está asistiendo hoy, y eran miembros activos de esa congregación. Ellos servían el cafecito, le daban la bienvenida a las personas cuando llegaban, y lo hacían con mucho amor. Pero 13 años después, cuando Ana cumple 32 años, recibe una noticia. Iba saliendo de su iglesia con su esposo, con sus hijos, después de un servicio, muy gozosa. La llaman al teléfono y le dicen que su madre acaba de morir en un accidente fatal. Un hombre bajo los efectos del alcohol se acaba de pasar un semáforo en rojo y le quita la vida a su madre. A la suya no, a la madre de Ana. Resulta que el impacto fue tan fuerte que Ana se desmaya. Así como cuando usted se desmaya, ¿sí ha visto? Y usted se hace así, Hay unos que desmayan por víctimas y otros que de verdad se desmayan. Esta se desmayó de verdad. Y entonces el dolor fue muy grande porque ella consideraba que su madre era lo más valioso que ella tenía, incluso por encima de su esposo. Era lo único que le había quedado. Era una familia que venían de otro país, vivían en un país que no era el de ellos, y no tenía de hace muchísimo tiempo familia cerca. Entonces ella comenzó a aferrarse a ese dolor de esa pérdida, y empiezan a inundarla pensamientos suicidas, pensamientos de rencor en su corazón. Ana no podía soportarlo, no tenía el control, y quizás estaba empezando a menguar en su fe. Cuando unos años anterior, una muerte muy cercana, si había podido ser Cristo su fortaleza, en esta ocasión se estaba olvidando. Incluso se había olvidado tanto que Ana pensó en algún momento en llamar a los manes de la moto. En ese tiempo los que andaban en moto y hacían esas gestiones eran RX 115 o DT 175. Ahorita es la NKD. Y levanta el teléfono y llama al de la NKD o al de la RX. Le ofrece un dinero para que asesinen a la persona que mató a su madre. Pero el de la NKD le informa, después de hacer una averiguación, de que ese hombre que había matado a su madre ya estaba capturado, ya estaba preso y iba a entrar en un proceso de judicialización.
Igual a Ana la empiezan a inundar el odio y el repudio. Ella no lo podía soportar. Todo ese odio empezó a invadir su corazón y se empezó a desconectar tanto emocionalmente como espiritualmente. Ana entendía muy por dentro lo que pasaba, pero al final ella quería victimizarse. Se empezó a enojar con Dios. Ana deja de congregarse por rencor e incluso empieza a cuestionar al Señor del por qué le había arrebatado a su madre. Y Ana empieza a tener una ruptura espiritual. Empieza a descuidar su relación con Dios. Ella decide encerrarse por un tiempo en su habitación. Estaba demasiado deprimida, quería cortarse las venas. Pasó un año y seguía sin perdonar a ese hombre. Pasaron 2 años y empiezan a verse evidente algunas consecuencias emocionales en su vida. Tenía un dolor que no era resuelto. Ana sabía que tenía que resolver algo, y que estaba en sus manos, pero ella no podía. Ella decía: yo no voy a perdonar a ese desgraciado. Me dejó sola en esta tierra. Yo no puedo perdonarlo. Y Satanás empieza a entrar a su habitación, a susurrarle a su mente, a su oído, a invadir sus pensamientos, y empieza a inyectarle pensamientos de soledad, pensamientos de tristeza, de baja autoestima, y sigue haciendo lo que hacía la esposa de Job, que le decía: maldice a tu Dios y muérete. Esos espíritus que entraban a visitar a Ana en su habitación le decían que maldijera a Dios. Ana no lo hacía, porque ella sabía que hay un solo pecado que no tiene perdón de Dios, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aunque Ana le cuestionaba a Dios y se comportaba como una víctima, ella tenía en su corazón algo presente, que no podía blasfemar contra el Espíritu Santo. Y de un momento a otro ella pierde el propósito por completo. Se olvidó de la promesa que le dieron de chiquita. Se olvidó de que venía de un hogar cristiano y que era hija de la promesa. Se olvidó que tenía una voz angelical y que con esa voz le podía servir al Señor. Y se olvida de todo el plan que tenía Dios para ella. Y su propósito muere. Pero no eran solamente las consecuencias emocionales, sino que también eran consecuencias químicas. Tenemos que saber diferenciar entre lo emocional y lo químico. Seguro lo emocional hace que genere reacciones químicas también en mi cuerpo y empieza a invadirla un estrés crónico. El duelo de la tristeza hace que su sistema simpático empiece a alterarse. ¿Y cuál es el sistema simpático? Es el que hace que cuando a alguien lo van a matar o lo van a robar, se active, empiece a subir estrés, adrenalina, y ustedes huyan por su vida. Incluso ese sistema es el que hace que la gente con tiros o con puñaladas en el cuerpo pueda correr, pueda andar y pueda estar consciente sin darse cuenta que está muriendo. Ana empieza a sentir una sensación de muerte, manteniendo esa sensación en una lucha constante de huida. Se encerraba en su cuarto, intentaba voltear para arriba y para abajo y no encontraba salida y sentía que había persecución. Todo este efecto químico era provocado por entes espirituales, por entes de maldad, por huestes, quienes sus gobernadores, sus principados y sus potestades, que son un organigrama muy bien estructurado satánico, tenían el plan, no solo para Ana, sino para todo ser humano. Porque Satanás lo que quiere es que nadie pueda perdonar. Y entonces
él tiene ataques. Ana no sabía en ese momento y ella creía que era una condición de ella. Por momentos pensaba que ella podía controlar eso y que ella sus emociones las manejaba, pero al final no era así. Empieza a inflamársele todas las células de su cuerpo, a tener alteraciones en su sistema hormonal. Las mujeres saben qué es eso. Acumulación de toxinas internas. Tenía dolores de cabeza tan fuertes que ella no podía soportarlos. Eran muy fuertes los dolores de cabeza. Incluso ni siquiera podía hablar mucho. Tanto así que ella guardaba silencio y sentía que ya su vida no valía la pena. Posterior a eso empieza a sufrir convulsiones por su extremo dolor en su cabeza, problemas neurológicos y empieza a perder la vista Ana. Impresionante lo que hace algo tan simple, ¿cierto? Ana empieza a tener fatiga extrema, pérdida auditiva, dificultades cognitivas, o sea, empieza a quedar demente. Y quizá los médicos lo primero que le van a formular a ella son pastas para su mentalidad, ¿cierto? Pero lo que no saben es que hay demonios, hay espíritus que entran al cerebro de la gente, al cuerpo de la gente, y que se llaman espíritus de demencia. Yo tuve espíritus de demencia. En una ocasión, yo tengo un video que habla de que yo tenía 47,000 demonios. Obvio no eran todos esos, eran como 45,000. Yo pude sentir qué es tener espíritus de demencia en mi cuerpo. Ella tenía hormigueo por todo el cuerpo y empieza a entumírsele completamente. No entiende qué reacción química, porque ella no tenía ni idea. Hay un verso que dice en la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ana no tenía el suficiente conocimiento. Señores, a Ana le acaba de nacer un cáncer en el cerebro. Y cuando va al médico, el médico le dice: tienes metástasis. Metástasis es que las células cancerígenas se salen del tumor y empiezan a invadir otras zonas del cuerpo. Ana tenía células cancerígenas por todo su cerebro. Y después de que los médicos le dan este pronóstico, determinan que tiene 60 días para su muerte. En ese momento Ana recuerda que hay un Dios, que hay un Salvador, y el Espíritu Santo le pone en su cabeza un versículo que decía que si nosotros perdonábamos, Dios nos perdonaba a nosotros, y si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Ella se acordó de eso. Decía: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Mire qué lindo es el Espíritu Santo haberle traído a Ana ese versículo después de estar 2 años en desconexión con Dios. Por eso la palabra dice que Él nos sella, Él nos aparta una vez y para siempre, y que la obra que empieza, Él la termina, porque Él no miente. Señores, Ana se acaba de dar cuenta que ese cáncer tenía una fecha de nacimiento y un nombre. Se llamaba la falta de perdón, y nace el día en que su madre muere. ¿Cuántos de aquí vinimos hoy aquí sin perdonar a quienes nos ofendieron? ¿Cuántos aún cargan con ese viejo recuerdo de hace más de 5 años, 10 años, 20 años?
porque el esposo les fue infiel, o tuvo un problema con un amigo, o le robaron algo, o te pisaron una uña. Más que todo las mujeres. Satanás sabe que las mujeres son las coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué? Puedes hacer otro, ¿no? Satanás no quería que escucharan el coso en TikTok. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo habla al corazón de Ana y le dice, Dios le dice, que Él intentó durante toda la vida perdonar a los humanos. Desde que los crea, los intenta perdonar. Y luego les manda a un profeta porque no escucharon su voz. Y aún así no siguieron las leyes del profeta. Y luego les manda unas leyes. Y aún así no siguieron las leyes. Más adelante Él se da cuenta que en su infinita misericordia Dios quería perdonar al hombre, pero el hombre no se dejaba, no avanzaba, no quería soltar esa descendencia pecaminosa. Y entonces decide hacerse hombre. Y baja del cielo, prepara un cuerpo, y en ese cuerpo le puso un nombre, se llamó Jesucristo. Y entonces va a la cruz, se deja masacrar y se lleva toda la condenación, toda la maldición, toda la inmundicia, la perversión de todos los hombres, y sube a la cruz y dice, consumado es. O sea, ya perdoné a todos, a sus generaciones. Si me aceptas en tu corazón, a ninguno de mis hijos les va a tocar esas enfermedades, a ninguno de mis hijos les van a llegar esas maldiciones, porque yo ya lo consumé. Eso le decía el Espíritu Santo a Ana. Entonces ella entiende que por eso Dios nos perdona y nos lleva a perdonar. Y el apóstol Pablo decía, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, asimismo hacedlo vosotros. Impresionante la gracia del Señor. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que muchos seres humanos estamos viviendo con metástasis espiritual, que Dios no lo quiera se vaya a convertir en una metástasis física, por el simple hecho de no aprender a perdonar, de no saber perdonar. ¿Y sabe por qué uno no perdona? Porque no tiene el amor de Cristo. Porque cuando tú entiendes que es el amor sobrepasa todo. Y cuando tú lees la palabra y la palabra te confronta con el perdón, te das cuenta que tienes que perdonar una y otra vez, no importa la falla. Esta mañana tuve una reunión con mi mamá y mis hermanas. Les pedí perdón antes de dar esta prédica, porque en algún momento hice un comentario que no tenía que haber hecho y herí a mi madre. No me di cuenta. Luego recapacité y yo dije, no tenía por qué haberlo dicho así. No dije algo malo, fue la forma en la que lo dije. Y antes de venir a dar la palabra, llamé, pedí perdón. ¿Por qué? Porque si yo le pido perdón y me arrepiento de eso, Dios es justo y misericordioso para perdonarme a mí. ¿En qué momento me di cuenta yo que tenía que pedir perdón? En el momento en que abro la palabra y leo. Cuando tú abres más el celular que la palabra, no te das cuenta que tienes metástasis espiritual. Cuando tú abres la palabra y la lees, te das cuenta que puedes masacrar la metástasis en tiempo real. Y entonces
Ana entiende justamente allí la grandeza del perdón de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y preste la atención a este punto, porque limpiarnos tiene dos sentidos. Tiene el sentido físico y el sentido espiritual. ¿Cuál es el limpiarnos en sentido físico? El acto de eliminar suciedades o impurezas del cuerpo. Es como cuando usted se ensucia las manos sacando la basura antes de almorzar, y luego vienes a almorzar y ¿qué haces? Entras al baño, te lavas las manos y te quitas las bacterias. Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. ¿Qué era ese cáncer? ¿Qué era esa metástasis? Maldad que tenía ¿en dónde? En su corazón. Señores, el corazón es el que crea los sentimientos. Pero ¿quién hace que esos sentimientos crezcan? El cerebro. ¿Y por dónde entra la fe? Por el oír. El oír por la palabra. Si no lees ni escuchas la palabra, sino que lees y escuchas la inmundicia de afuera, entran pensamientos que empiezan a cauterizar tu mente en temas positivos, y empiezan a entrar pensamientos negativos a tu corazón que crean emociones, y esas emociones hacen que nosotros tengamos acciones. Y si la emoción es mala, ¿la acción qué es? Es mala, ¿cierto? Por eso la palabra dice que de todo lo que nosotros guardemos el corazón, porque de ahí mana la vida. Hay dos corazones, señores. Está este corazón, la cabeza, el cerebro, y está este corazón. ¿Por qué Dios no te dice que guardes este? Porque ya venimos en pecado, porque en pecado nos concibe nuestra madre. Y en pecado vamos a morir, no practicando el pecado, sino que el solo hecho de que seamos prisioneros de una carne nos lleva a que por momentos tengamos pensamientos de pecado, como la pereza espiritual. No quiero leer la Biblia, no quiero escuchar una prédica, saco mi teléfono mientras recibo la palabra. Tengo que pedirle perdón a mi mamá y no se lo pido, sino que lo amortiguo una y otra vez. La palabra dice que si pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es considerado como pecado. O sea que definitivamente nosotros estamos expuestos al pecado, pero la sangre de Cristo nos redime y nos salva a través de la gracia, porque Él entiende nuestro corazón, y aunque cometamos errores, Él ve la intención que hay en el corazón y Él sabe que lo estamos guardando. Y el limpiarnos en sentido espiritual es un proceso de purificación o de liberación de cargas emocionales, sentimientos negativos o pecados. O sea que cuando la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, quiere decir que Él está limpiando todos los sentimientos, todas las emociones, toda la química que hay en nuestro cuerpo pecaminosa. ¿Qué tenía Ana, señores? Ana tenía una acumulación de células cancerígenas creadas por una química llamada cortisol. Y hoy en día la humanidad ha hecho que el cortisol sea algo natural, cuando es antinatural. Y dicen: no me hables porque estoy estresado. Y la gente entiende: no, está estresada, mija. Ah, está estresadita. Eso es un veneno mortífero que la gente tiene en el cuerpo, y que Satanás conoce muy bien la forma, la técnica, la estrategia, cómo hacer que puedan hacer esa química en tu cuerpo.
Te da una mala noticia y se te sube el cortisol, que es como ese calentón que sube en el cerebro, ¿sí han visto? Cuando usted de pronto se pasa un semáforo o hace algo malo, o que casi se cae de una moto, o te descubren haciendo un robo o algo así, inmediatamente hay una neurona que te empieza a invadir tu cuerpo. Esa neurona llamada cortisol es la que más alimenta, es el alimento preferido de las células cancerígenas. Cuando hay exceso de cortisol, empieza a acumularse en una parte de tu cuerpo y es ahí donde empiezan a hacer los tumores. Y hoy en día el cáncer es un negocio maravilloso. Es más, a todo el que quiera sacar una cura contra el cáncer lo desaparecen. ¿Saben por qué? Porque es un negocio muy lucrativo. Es mucho más barato yo sanarte del cáncer que yo mantener tu cáncer. Y el cáncer está de moda. Solamente ponle agite a la vida. Desordénale la música, que la frecuencia antes era en 440 hercios, ahora está en 432 hercios. Te desordenan el cuerpo con la música. ¿Es bueno escuchar música? Si tú quieres escucharla, es bien. La música secular está creada en unos hercios que desordenan tus frecuencias y te meten estrés y te desordenan tu cerebro. Entonces, cuando tú no entiendes todas las consecuencias que tiene el cortisol, empiezas a sufrir enfermedades mucho mayores, incluso te pueden llevar hasta la muerte. Y es precisamente la hormona que nace cada que usted tiene falta de perdón. No perdone, hay células cancerígenas creciendo en tu cuerpo. La falta de perdón era el cáncer, por eso Jesús vino y venció el cáncer. Si usted quiere sanar a alguien de cáncer, enséñele a esa persona a perdonar y verás que empieza a salir del cáncer. Y entonces mi mamá sale en la moto y va pasando un man y se come un pare en un carro. No era un Mazda 3 porque si no el bumper hubiese rebotado. Hoy en día los carros tienen tecnología para que no dañen a la gente, ellos rebotan los bumpers. En ese tiempo era, creo que un Renault 4, un Renault 6, creo que era Renault 6, que tiene la punta bien salida. Le tocó la pierna, la chocó y le partió la pierna en 6 pedazos. Esta parte, en 6 pedazos. Duraron 3 años. Cirugía, no se sanaba, medicamentos, hospitalizada, cirugía. Tanto así que su carne se le consumió completamente, le sacaron pedazos de otro lugar de su cuerpo para poderle acomodar ahí todo ese sancocho que tenía en la pierna. Más adelante, con los pastores nos damos cuenta que ella tenía algo y era la falta de perdón, y esa falta de perdón no había permitido que ella se sanara. Nos inventamos una ida a la finca con la pastora y una líder y empezaron a sacarle el ramaquenda, a orar por ella, y mucho rato orando por ella, hasta que en un momento le dicen: perdónalo. La líder le decía a mi mamá: perdónalo, y ella no decía que lo perdonaba. Perdónalo, y le gritaba: perdónalo. Y cuando mi mamá dice: te perdono, de una cae de rodillas y empieza su llanto muy fuerte. Salió toda esa química que no permitía que su pie se sanara. Salió de su cuerpo, fue libre de toda esa basura química que tenía en su cuerpo. Fue sana mi madre, no por los médicos, fue sana porque decidió perdonar y perdonó a ese hombre. Es una historia muy similar también a la que estamos contando aquí. Entonces yo quiero que hagamos un reto hoy, a que ahorita que salgamos de aquí, no dejen que pase mucho tiempo. Cuando salgamos de aquí, llamemos a esa persona y le pidamos perdón. Si les da mucha vergüenza, escríbale en un mensaje o hágale una nota de voz pidiéndole perdón. Usted no necesita agradar al hombre,
Usted necesita agradar a Dios. Yo cuando hago contenido, yo no hago contenido para el hombre. Yo hago contenido para el Señor y el Señor respalda. ¿Cuántos enemigos te has ganado por decir esas cosas? Póngale el número que quiera, no me importa, el ejército mío es del cielo. Y me cuidan ángeles y arcángeles a mi alrededor. Un ángel mató a 160,000 soldados. Uno. Yo tengo por ahí unos 50. ¿Quién se mete conmigo? Nadie se mete conmigo. Porque somos hijos de Dios y agradamos a Dios. Entonces el reto hoy es para que usted le pida perdón a esa persona. En el momento en que salga de aquí, no lo vaya a pensar más. Y si son varias personas, hágalo. Yo aquí veo cara de que hay gente que tiene un listado. Hágalo también. Y verás cómo su vida va a empezar a desligarse. Químicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Qué tal si repiten conmigo una oración? Y háganla con mucha pasión. Si quieren pueden ponerse de pie. Y quiero que la hagan con mucha pasión. Porque hoy es el comienzo de que tu corazón empiece a latir en otra frecuencia. Que su corazón empiece a agradar más a Dios que al hombre. Y yo le garantizo que este mensaje es un mensaje directo de Dios. Es un mensaje que Dios me lo puso para ustedes. Y se lo trajo a través de mi cuerpo, pero es el Espíritu Santo quien lo está ministrando. Repita conmigo ahí donde estás: Señor amado. Dígalo con fuerza: Señor amado, declárelo. Hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a soltar todo rencor y toda carga que me ha atado. Reconozco que necesito tu gracia para aprender a perdonar. Dame valor, dame fuerza, dame dominio. Así como tú me has perdonado, ayúdame a soltar el dolor, la ofensa de cualquier resentimiento de corazón. Lléname con tu amor para amar y perdonar como tú lo haces. Limpia mi corazón, restaura mi alma y enséñame a pedir perdón cuando sea y siempre que sea necesario. Gracias por tu misericordia que me transforma y que me hace libre. En el nombre de Jesús, te acepto a ti como mi Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Señor, por el perdón, por el regalo de la salvación y de la vida eterna. Amén. Démosle un aplauso a Dios.